Bienvenidos a mi canal. Los que no me conocen aún, mi nombre es Armando Silva. Vamos a comenzar este video con una pregunta un poco dramática. ¿Qué pasaría si la Tierra enfrentara un fenómeno natural tan extremo, tan colosal, que literalmente pudiera apagar al planeta entero? No hablamos solo de un huracán devastador, ni de un terremoto masivo, sino de la combinación de varios eventos extremos, una especie de tormenta perfecta a escala global. Hoy exploraremos si la naturaleza tiene el poder de detener la vida tal como la conocemos. ¿Qué tipo de fenómenos podrían unirse para generar un colapso planetario? Y si realmente estamos preparados para algo así. Acompáñame en este viaje donde la ciencia, la historia y la especulación se cruzarán para responder a una sola pregunta. ¿Podría la naturaleza apagar nuestro planeta? En el dibujo les muestro tormentas solares, volcanes, meteoritos, tsunamis, y no se ven, pero también terremotos. Sí, pues no tendría que poner el dibujo moviéndose, ¿no? Todo simultáneamente. La Tierra ya ha sobrevivido a catástrofes en su momento, es decir, en el pasado, ¿no? Y parecían que fuera a ser el fin, pero no lo fue. Hace 65 millones de años, un asteroide impactó en lo que hoy es la península de Yucatán, generando un invierno nuclear que acabó con los dinosaurios. Otro evento, en el año 1815, el volcán Tambora, en Indonesia, explotó con tal fuerza que cubrió el cielo de ceniza, provocando el año sin verano, con hambruna y muertes en varios continentes. En tiempos más recientes, tsunamis, huracanes y terremotos han mostrado la fragilidad de nuestras sociedades. Estos eventos nos recuerdan que la naturaleza puede ser tan generosa como letal. Cuando hablamos de una tormenta perfecta, nos referimos a la combinación de varios factores que por separado ya serían peligrosos, pero juntos se vuelven catastróficos. Ahora, imagina llevar esa idea a escala planetaria. Varios fenómenos naturales coincidiendo al mismo tiempo. Una gran erupción volcánica, un terremoto de magnitud inédita, un huracán colosal y quizá hasta una tormenta solar, golpeando la Tierra todos al mismo tiempo. ¿Sería esto suficiente para apagar el planeta? Primero vamos a ver qué es una tormenta solar. Una tormenta solar es un fenómeno que ocurre cuando el Sol libera de manera repentina y violenta una gran cantidad de energía en forma de radiación electromagnética, viento solar y partículas cargadas. Estas emisiones pueden provenir de erupciones solares o de eyecciones de masa coronal, que son enormes nubes de plasmas lanzadas al espacio. Cuando estas partículas y ondas de energía viajan a través del espacio y alcanzan la magnetosfera terrestre, pueden producir diversos efectos. Alteraciones en las comunicaciones satelitales y de radio, interrupciones en las redes eléctricas, distorsiones en los sistemas de GPS y navegación aérea, aumento de la radiación en las zonas polares, lo que puede afectar a astronautas y tripulaciones aéreas, aparición de auroras boreales australes en latitudes más bajas de lo normal debido a la interacción de las partículas solares con el campo magnético terrestre. En resumen, una tormenta solar es una manifestación del poder y la actividad del Sol, que aunque ocurre a millones de kilómetros de distancia, puede tener consecuencias directas en la vida cotidiana de la Tierra. Por otro lado, nuestro planeta guarda bajo tierra gigantes dormidos. El supervolcán de Yellowstone. Algunos investigadores consideran que la erupción del supervolcán Toba, que ocurrió en Indonesia hace unos 74.000 años, generó una nube de polvo tan grande que provocó que se cubriera el Sol durante décadas, provocando un enfriamiento gradual del planeta y reduciendo la población humana a unos pocos de miles de individuos apenas. Una erupción del supervolcán de Yellowstone, escuche bien esto que voy a decir, podría generar un efecto similar multiplicado por 1000.
por lo que sus consecuencias serían incuantificables. Por ejemplo, podrían liberar tanta ceniza y dióxido de azufre que bloquearía la luz solar durante años. Cultivos enteros fracasarían y la civilización colapsaría. Un verdadero invierno volcánico global. Por otro lado, la falla de Cascadia en Estados Unidos, eso está en California, o la fosa de Marianas, podrían generar terremotos de magnitudes nunca vistas, acompañadas de tsunamis que arrastrarían las costas enteras, desplazando a millones de personas. Con el cambio climático, ya hemos visto huracanes categoría 5 cada vez más frecuentes. Una cadena de superhuracanes simultáneos en diferentes océanos podrían colapsar la infraestructura global, generando un caos sin precedentes. El Sol también tiene su carácter. Una tormenta solar, como el evento Carrington, que ocurrió en 1859, podría dejar sin energía eléctrica a todo el planeta, dañando satélites, sistemas de comunicación e incluso aviones. Sin electricidad, nuestra civilización moderna quedaría aplazada. El evento Carrington fue una tormenta geomagnética más intensa registrada en la historia, ocurrida entre el 1 y el 2 de septiembre de 1859. Se llama así porque la descubrió una persona de apellido Carrington, ¿no? Fue causada por una llamarada solar observada por el astrónomo Richard Carrington, cuya radiación y plasma impactaron la Tierra 17 horas después. Porque acuérdense, por la distancia, tardó 17 horas en llegar el efecto, ¿no? Causando fallos en los sistemas telegráficos, descargas eléctricas en los operadores, incendios en estaciones de telégrafo y auroras visibles cerca del Ecuador. Otra definición que deberíamos saber sería la siguiente, ¿no? Viento solar. ¿Qué es el viento solar? El viento solar es un flujo constante de partículas cargadas, principalmente protones y electrones, que el Sol expulsa hacia el espacio. Viaja a velocidades que pueden superar los 400 kilómetros por segundo y es responsable de fenómenos como las auroras boreales. Aunque siempre está presente, cuando se identifica puede generar alteraciones en las comunicaciones y en el campo magnético de la Tierra. Una fulguración solar, ese es otro concepto, una fulguración solar es una explosión repentina en la superficie del Sol, donde se libera una enorme cantidad de energía en forma de luz, rayos X y radiaciones ultravioletas. Pueden durar desde minutos hasta horas y suele estar asociada a tormentas solares. Su impacto se percibe casi de inmediato en la Tierra porque la radiación viaja a la velocidad de la luz. La eyección de masa coronal es una gigantesca nube de plasma solar y campos magnéticos que se desprenden de la corona del Sol y viaja por el espacio. Si una corona de esta se dirige hacia la Tierra, puede provocar las tormentas solares más intensas, con efectos en satélites, redes eléctricas y sistemas de navegación. También son las responsables de auroras visibles a latitudes pocas comunes. Con respecto a los asteroides, que es otro que puede formar parte de esta tormenta perfecta, un asteroide de apenas 1 kilómetro de diámetro podría desencadenar incendios globales, maremotos y una nube de polvo que bloquearía la atmósfera. Aunque improbable, la historia nos recuerda lo que ocurrió con los dinosaurios con el asteroide que cayó en Yucatán, como habíamos mencionado hace poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si todo esto ocurre a la vez? Ahora, imagina uno de estos eventos sucede, pero que no está solo. Un supervolcán entra en erupción, mientras una tormenta solar apaga el sistema eléctrico global. Un megaterremoto sacude al planeta y una serie de huracanes azotan al mismo tiempo. El mundo quedaría paralizado, sin electricidad, sin cosechas, con comunicaciones interrumpidas, migraciones masivas, sí, la gente inmigraría, y los animales también, y un planeta entero al borde del colapso.
¿Sería ese el apagón de la Tierra? Quizás no. No sería el fin del planeta. Pero sí de nuestra civilización, tal como la conocemos, lógicamente, ¿no? Entonces surge la pregunta, ¿estamos preparados? Los gobiernos y científicos monitorean constantemente volcanes, actividad sísmica, tormentas solares y trayectorias de asteroides. Sin embargo, la verdad es que nuestra preparación es mínima frente a una tormenta perfecta. Tenemos planes de evacuación, satélites de alerta temprano y algunos protocolos, pero ¿podrían funcionar en una catástrofe global múltiple? Probablemente no. La humanidad aún está en pañales en cuanto a la defensa frente a la naturaleza. Más allá de la ciencia, pensar una tormenta perfecta no puede llevar a es decir, debería llevar a una reflexión profunda. ¿Somos los verdaderos dueños de este planeta o simplemente huéspedes temporales? La Tierra ha sobrevivido durante miles de millones de años y seguramente seguirá existiendo, incluso si nuestra especie desaparece. Tal vez la lección es de humildad, reconocer nuestra vulnerabilidad y aprender a vivir en armonía con la naturaleza, en lugar de intentar de dominarla. La siguiente pregunta que deberíamos hacernos será, ¿puede apagarse el planeta? La respuesta es corta, no, el planeta no se va a apagar. La Tierra como planeta no se apagará por una tormenta perfecta, pero la civilización humana sí podría colapsar. Lo que llamamos apagar el planeta sería en realidad apagar la vida, tal cual como la conocemos, interrumpir el curso de nuestra historia y dejarnos al borde de la extinción. La pregunta que queda abierta es, ¿qué estamos haciendo para estar preparados? Porque el verdadero poder de la tormenta perfecta no está en destruir la Tierra, sino en recordarnos que, pese a nuestros avances, seguimos siendo vulnerables ante las fuerzas de la naturaleza. El planeta seguirá, con o sin nosotros. Y la pregunta es, ¿estaremos aquí para contarlo? Bueno, gracias por llegar hasta el final conmigo en este video. Es de meditar, lo que está pasando, ¿no? Dame un like y compártelo y nos vemos en mi próximo video.